ustedes hacen y representan. Siempre es un privilegio predicar en una iglesia referente de nuestra alianza en Colombia, como lo es la alianza en Neiva Centro. Y bueno, sabemos que Dios hace grandes cosas a través de ustedes, a través de esta comunidad hermosa que Dios ha colocado en este lugar. Son un referente muy especial, como les decía, para toda nuestra alianza en Colombia, o somos un referente muy especial para toda la alianza en Colombia, porque yo donde voy, me dicen, ¿y usted dónde congrega? En Neiva Centro. En Neiva Centro, allí nos congregamos con nuestra familia y es un privilegio poder pertenecer a esta comunidad. Bueno, antes de predicar la palabra, quiero decirles que como iglesia se hacen grandes eventos para toda la familia, para los jóvenes, para las mujeres. Y hay dos eventos que están proyectados en los próximos días que tienen como epicentro la iglesia aquí en Neiva Centro. El primero de ellos es el encuentro de oración que se va a estar celebrando del 19 al 21 de abril. Es un tiempo donde nosotros podemos retroalimentar nuestra vida de oración, donde nosotros podemos llevar ante el Señor nuestra vida devocional y pedirle a Dios, gracias mi hermano, pedirle a Dios que Dios nos fortalezca, nos reviva esa vida espiritual. Así que del 19 al 21 tendremos el encuentro de oración. Aquí pues la coordinadora es nuestra pastora Noemí, entonces pues mucho más poder participar. Y también se está proyectando un evento que se llama Leyen y es un evento que está enfocado a la familia. Es con el pastor David Ormachea, es un pastor que Dios ha usado mucho, es especialista en familia y es un ecuatoriano que vive en Estados Unidos y el propósito es que pueda estar en este lugar también en el mes de mayo y poder tener un espacio para toda la familia. Entonces se está trabajando para ello y qué bendición que podamos orar, pero también prepararnos a participar de este evento que será de una bendición muy grande para cada uno de nosotros y también por supuesto para nuestras familias. Entonces qué bueno que oremos aparte de toda la programación que tiene la iglesia de Neiva Centro. Amén. Bueno, los felicitamos por estar en este lugar. Es un tiempo donde venimos a estar en la presencia de Dios, a exponernos ante su presencia y es un tiempo que invertimos donde podemos tener la plena convicción, la plena seguridad de que no vamos a salir igual, de que venimos a encontrarnos con su palabra, con la adoración, venimos a sumergirnos en esa presencia de Dios y Dios hará grandes cosas en nuestra vida. Así que en esta mañana quiero precisamente hablar acerca de los resultados, predicar acerca de los resultados que nosotros obtenemos cuando entramos en la presencia de Dios. Y en esta mañana vamos a tener la palabra, la cual hemos titulado una metamorfosis asombrosa, porque eso es el resultado de estar en la presencia de Dios. Amén. Vamos a orar un momento, dígale Señor, gracias por este día, por la oportunidad que nos das de estar en este lugar, Señor. Y dispongo mi corazón y mi mente, diga el Espíritu Santo, aquí está mi mente, mi corazón, lo dispongo. Señor, te hemos adorado, te hemos alabado, te hemos honrado a través de nuestras ofrendas con nuestra fidelidad, pero ahora Señor disponemos todos nuestros sentidos también para tu palabra, que el Espíritu de Dios pueda hacer lo que tiene que hacer en cada una de nuestras vidas. Diga el Espíritu Santo, convénceme, guíame, Señor, transforma mi vida, quita de mí aquellas cosas, Señor, las cuales tienes que trabajar, tienes que quitar, pero también, Señor, coloca en mi corazón, en mi mente, en todo mi ser, aquellas cosas que te honran y te glorifican. Te lo pido en el nombre de Jesús. Dígale, Señor, aquí está mi vida, que tu voluntad sea hecha en ella, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace tiempo escuché una vieja historia acerca de un hombre que siempre pasaba por un camino, por una vereda. Iba en la mañana hacia el lugar de trabajo y en la tarde regresaba hacia su casa. Allí en la mitad del camino por donde él transitaba había una enorme roca que estaba obstruyendo el camino. Cuando él pasaba por allí, por ese lugar, esa piedra que estaba allí lo hacía enojar mucho y entonces renegaba y decía: esa piedra estorbosa, esa piedra fea. Rodeaba la piedra y seguía su camino. Por la tarde, cuando volvía, otra vez encontraba la piedra allí en ese lugar y el hombre enojado la bordeaba y renegaba contra la piedra y se iba. Eso pasaba día y noche, o tarde, mañana y tarde mejor, pasaba todos los días allí este hombre. Un día cualquiera encontró
cuando iba llegando a la piedra, que había otra persona allí. Había un hombre con un martillo y un cincel golpeando la piedra. Estaba allí este hombre dándole a la piedra y él le pareció curioso, pero otra vez bordeó la piedra y se fue renegando por ella y se fue. A la tarde volvió, estaba el hombre ahí con el martillo y ahí pasaron muchos días. Un buen día este hombre dejó de pasar durante unos 15 días. Cuando él volvió a pasar, ya no encontró la piedra en el camino. Allí estaba el mismo hombre del martillo y el cincel con un trapo y estaba allí puliendo o limpiando, brillando una hermosa escultura de un caballo. Y él estaba allí limpiando esa hermosa escultura. Cuando este hombre lo ve, el hombre enojado, entonces se acerca a él y le dice: ¿y usted cómo hizo para saber que dentro de esa horrible piedra se encontraba ese caballo tan hermoso que usted ha esculpido? Y él entonces le dice: es que la fe en las cosas que no son como si fueran nos hacen ver las cosas que no son como si fueran. Esto para decirles que hay muchas cosas en nuestra vida, hay muchos detalles, los cuales muchas veces no percibimos, los cuales muchas veces no vemos, incluso hasta renegamos hacia ellos. El Señor nos enriquece con una cantidad de detalles sencillos, los cuales muchas veces están allí para enriquecer nuestras vidas, pero antes renegamos. Cuando leemos pasajes como aquel que dice, que el Señor dice: el que quiera ser mi discípulo, tome aquella cruz y sígame, decimos: bueno, pero si la cruz que llevo es mi marido o es mi mujer, y decimos: si otra cruz más encima, ya como que no la aguantamos. Y son pequeñas cosas o son grandes detalles que Dios tiene para enriquecer en nuestras vidas, pero sobre los cuales renegamos. Esas pequeñas cosas que están allí, las cuales no las disfrutamos porque no las vemos. En la vida espiritual es lo mismo. La vida espiritual es una fuente de riquezas. El Señor nos ha llamado a una vida espiritual para que nosotros la disfrutemos, para que nosotros vivamos y en su presencia podamos sacar el gusto que ella tiene. Muchas veces la vida espiritual se vuelve rutinaria y entonces se vuelve aburrida, porque todo lo rutinario aburre. Venimos al culto y es un largo rito insufrible que decimos: ¿a qué horas pasarán las 2 horas para yo salir nuevamente de este lugar e irme a la casa? Pero como tengo por costumbre o tengo por obligación ir a la iglesia porque me manda mi papá o mi mamá o mi esposa, entonces está allí diciéndome, entonces voy a ello. ¿Cuántas veces vamos a la oración y la oración nos aburre, nos hace dormir, no encontramos nada en ella? O la palabra misma, vamos a leer la Biblia, ya no nos habla, ya no tenemos ningún tipo de vivencia en la palabra, y encontramos entonces que la vida espiritual se vuelve una vida rutinaria, una vida aburrida, y no vemos la riqueza que hay allá en el interior de lo que es la vida espiritual. Es una vida sin vivencia, es una vida donde no encontramos el gusto, lo que Dios quiere que nosotros disfrutemos de la palabra de Dios. La Biblia nos narra la historia de una visión única, una visión asombrosa que tuvo un antiguo profeta. Este profeta se llamó Isaías, y en el capítulo 6 de Isaías él describe una visión tremenda que él tiene y que cambia totalmente la cosmovisión de él ver las cosas, cambia la perspectiva en Isaías de él ver las cosas a partir de ese momento que tiene esa visión allí delante de la presencia de Dios. Él ve a Dios. Dice la Biblia que él tuvo una visión donde él vio a Dios, y a partir de ese momento su visión cambia. Y podemos decir que quizás Isaías era un hombre pagano, era un hombre que no conocía a Dios, y la verdad es que no. Isaías era un judío de raíz, era un hombre del pueblo de Dios que se levantó allá dentro de lo que eran las enseñanzas judías, que eran muy estrictas desde una niñez muy temprana. Era un profeta de Dios, pero la Biblia nos describe que parecía que Isaías no había tenido un encuentro con el Señor, un encuentro con el Espíritu Santo, porque Pablo en el libro de Hechos dice que Isaías vio al Espíritu Santo. Pareciera que Isaías no había tenido ese encuentro, y por lo tanto él veía aún la vida espiritual de otra manera. Porque yo quiero decirles, cuando nosotros encontramos y nos vamos a la presencia de Dios, es la que hace la verdadera distinción de todo. Es la presencia de Dios la que hace la distinción entre un rito y una relación, entre una vivencia y una religión. Es la presencia de Dios la que cambia la muerte en vida. Es la presencia de Dios la que cambia la salud en enfermedad, la que cambia todo lo malo, la que cambia las tinieblas en luz. Es la presencia de Dios,
como decía el salmista, el que cambia mi lamento en gozo. Solamente en la presencia de Dios podremos encontrar esas riquezas maravillosas, esas riquezas especiales que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros. Hay muchos creyentes que hoy nosotros encontramos y no le vemos el fruto, ¿cierto? Muchas personas que aman a Dios, que pertenecen de pronto al pueblo cristiano, pero que no se les ve esa alegría, que no se les ve ese reflejo de lo que es la presencia de Dios. Cuando llamaron a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de en medio del desierto y Dios le hace el llamado para ir, Moisés saca una cantidad de excusas, pero una de ellas es: Señor, yo voy a ir a ellos y ellos no me van a creer. Ellos me van a decir: Jehová no se te ha aparecido, porque él reconocía que no estaba reflejando la presencia de Dios en ese momento. Y yo quiero decirles nuevamente que la presencia de Dios es la que hace la gran diferencia, dice la palabra de Dios. Él está allí y cuando estamos en su presencia todo cambia dramáticamente. Mi cosmovisión de ver las cosas, mis hábitos, aún las cosas en las que yo me apoyo, vuelan en mil pedazos. Como dijo el apóstol Pablo, dijo: todo lo que yo antes tenía, todo lo que me apoyaba, todo lo que yo antes radicaba mi confianza, todo eso hoy lo estimo por basura, porque he conocido el verdadero camino y el verdadero en el quien radica la fuente de todas las cosas, que es el Señor Jesucristo. Isaías descubre a Dios. Isaías descubre una nueva manera de ver las cosas. Isaías capítulo 6, versículo 1, dice la palabra de Dios: en el año en que murió el rey Usías, vi al Señor. En el año en que murió el rey Usías, vi al Señor. En ese momento en que el rey Usías, en que Isaías escribe este texto o va al templo y mira mira al Señor, él tenía un enfoque distorsionado de quién era el que verdaderamente estaba al control, quién era el que verdaderamente estaba en el trono. Isaías en ese momento tenía los ojos puestos en el rey Usías, el cual dice la Biblia que en el año en que él murió. Para que ustedes entiendan un poco esto, necesito hablarles un poco de quién era el rey Usías. El rey Usías fue un hombre que gobernó durante 52 años al pueblo de Judá en Jerusalén, su capital. Y fue un hombre que trajo una época de esplendor para la nación de Judá. A través de Usías, allí él desarrolló la agricultura de una manera grande, de tal manera que la economía del pueblo creció. La economía se hizo poderosa allí en la nación de Judá porque él desarrolló la agricultura de una forma muy avanzada, muy moderna. Usías formó el ejército más temible de la época. Ningún otro ejército en ninguna otra parte era tan temible como el ejército de Usías. Tenía un ejército de casi 400,000 soldados que estaban armados hasta los dientes. Él consiguió ingenieros que inventaran máquinas de guerra, máquinas para lanzar piedras a la distancia encendidas, máquinas para lanzar flechas, es decir, le metió tecnología a la guerra en la época de Usías. Es como hoy tener un lanzamisiles o metralletas de alto calibre, de alto nivel, de alta modernidad. Él colocó ese ejército allí y por lo tanto ningún pueblo se atrevía a levantar la mano contra el pueblo de Judá porque se encontraría con un tremendo ejército que Usías había levantado. Usías trajo la modernidad en la arquitectura de Jerusalén. Fue el tiempo en que comenzó entonces a levantarse en torres allá en Jerusalén, las casas bonitas, los edificios. Él trajo una época de esplendor. Nada había mejor que el gobierno de Usías. Por lo tanto, podemos encontrar que el pueblo de Israel estaba confiado. Usías es la fuente de la bendición. Usías es aquel en el que radica nuestra confianza. Si Usías está, nada nos puede faltar. Es el que trae la prosperidad, el que trae la bendición. Un día, Usías decide rebelarse contra el diseño de Dios. Y entonces entra al templo a usurpar lo que le correspondía a los pastores o sacerdotes de la época. Se dice entonces que Usías fue y dijo: yo soy el que voy a ofrecer el sacrificio, el incienso, yo soy el que lo voy a presentar delante de Dios. Pero eso solo le correspondía a los sacerdotes. Por lo tanto, Dios decide castigarlo y le coloca una lepra. Y en aquel entonces, como ya nos han enseñado mucho, la lepra era una enfermedad asquerosa que no solamente aislaba a la persona,
persona, de su familia, sino también de la sociedad. Por lo tanto, a partir de ese momento, Uzías se queda sin gobernar más. Ya no puede gobernar a la nación y queda así hasta que muere. Isaías y el pueblo de Judá entran en una crisis. El que radica la bendición, en el que radica nuestra confianza, se está muriendo, está enfermo, ya no podrá gobernar más. Por lo tanto, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con esa época de esplendor que nosotros hemos estado viviendo? ¿Qué va a pasar con esos tiempos de economía boyante? ¿Qué va a pasar con ese ejército que nos defiende? ¿Quién nos va a defender? Podemos como verlo allá como al Chapulín Colorado, ¿no? Oh, y ahora ¿quién podrá ayudarnos? Porque Uzías estaba muriendo, Uzías ya no estaba al control, Uzías ya no estaba gobernando allí. Uzías era el que controlaba todo y por lo tanto ya el pueblo estaba en incertidumbre. Hoy nosotros encontramos que hay personas que tienen los Uzías modernos, los Uzías que los controlan, los Uzías que los gobiernan. Y a pesar de que también participamos de la vida espiritual y de la iglesia, hay Uzías que siguen gobernando nuestras vidas. Esos Uzías son los que controlan nuestra mente y nuestros pensamientos. Dice Mas Lucado, escribe un libro que se llama Vence a tus gigantes, y él dice que todo aquello con lo que nosotros nos levantamos y el primer pensamiento que se nos viene a la cabeza día tras día, ese es el gigante que enfrentamos. Es aquel que está presente en nuestra mente día y noche. Y quizás yo le digo aquí, hago la pregunta, hermano, los que están aquí, ¿qué es lo primero que se le viene a usted a la mente cuando despierta? Algunos espirituales dirán, lo primero es Dios, del Señor. Pero muchas veces lo primero que se nos viene a la mente es el problema, es la crisis, es el momento de dificultad. Entonces eso es lo que cuando despertamos ahí está presente. Cuando vamos a la ducha, ahí está presente. Estamos en el baño, ahí está presente. La esposa nos prepara esa deliciosa bandeja paisa y cuando miramos el plato no vemos la comida, sino que vemos la cara del gota a gota ahí mirándonos. Vemos el recibo que tenemos que pagar. Vemos la enfermedad de nuestro familiar. Vemos la dificultad familiar que estamos pasando. Vemos el problema y él está dominando nuestra mente. Nos vamos a acostar y nos acostamos con aquel que domina nuestra mente. Y estamos al otro día y ahí está él. Nos despertamos a la medianoche, ahí está ese gigante, ese Uzías que controla nuestra mente. Y yo quiero decirles, mis amados, en esta mañana, que los gigantes siempre estarán en la vida de toda persona. Todos vamos a tener gigantes cada día que estarán al frente nuestro, que estarán allí siempre a nuestro alrededor, que nos estarán haciendo frente. Pero yo quiero decirles algo, esos gigantes los podemos vencer, porque solo hay un gigante que es invencible, se llama Jesucristo y Él está de parte nuestra, Él está con nosotros. Por lo tanto, nosotros si lo tenemos a Él, podemos vencer. Es el Uzías que gobierna nuestros pensamientos. Pero no solamente eso, hay muchos que Uzías gobiernan su alegría, sus emociones. Son personas entonces que no pueden ser felices, que algo les amarga la vida. Aquellos odios, el rencor que ellos sienten, las heridas emocionales del pasado. Y entonces son personas que no pueden ser felices porque todavía hay algo que les está amargando la vida. Hay algo que está allí, es el odio, es el rencor hacia las personas. Conocemos personas muy apasionadas para odiar, para sentir rencor, ¿cierto? Y hay muchos que dicen, yo lo masco pero no lo paso. Ahí esa persona está allí pero no lo voy a perdonar. Y venimos entonces al culto y están en la adoración y comenzamos a sumergirnos en ese momento de oración. Y cuando abrimos los ojos y de repente miramos a nuestro lado y está precisamente el hermanito que nos cae mal, la hermanita a la cual no pasamos, y entonces se nos daña la oración, se nos daña el tiempo. Es ese Uzías que no nos deja ser feliz, que nos amarga la vida, que cuando usted está por allá en la calle disfrutando con su familia, allá lo ve y dice, se me dañó el día porque allá está esa persona que me hizo daño, esa persona a la cual detesto, y está allí siempre incrustado en su corazón. Es la persona que amarga la vida. Uzías es aquel que paraliza, el que causa miedo, el que da temor. Es el Uzías que paraliza. Encontramos que una de las cosas que más paralizan al ser humano es el miedo, es el temor,
es las fobias. Y muchas personas dicen, yo no puedo salir adelante porque ¿qué tal que vuelva y fracase? ¿Qué tal que coloque el negocio y vuelva y quiebre? ¿Qué tal que no pueda sacar adelante esta situación o aquello? Porque el miedo paraliza. Yo tengo un miedo particular y es el miedo a las alturas. Cuando yo voy subiendo a un edificio y voy en el piso cuarto, de ahí ya no puedo pasar, porque yo siento que el abismo me está diciendo, ven, ven, ven. Entonces ahí me quedo estancado. Cuando salgo con la familia, con mi esposa, los hijos, y vamos a algún lugar donde hay miradores, yo le digo, bueno, yo los acompaño hasta aquí, como a unos 500 metros, y le digo, vayan ustedes y miren y me cuentan cómo estuvo. Hace 3 meses íbamos con el pastor Nilder para un lugar y nos quedamos de encontrar en Ibagué. Entonces el pastor me dijo, nos encontramos allá y vamos a trabajar algo, porque íbamos para una audiencia, y vamos a trabajar algo en la noche allá con otros pastores. Y bueno, le dije, listo, pastor. Yo llegué como a las 11:30 a Ibagué, a las 11:30 de la noche, y llegué allá, era un apartamento, llegué allá y le dije a la señora que está en la recepción, le dije, vengo para el apartamento de Julano de tal. Ah, sí, señor, con mucho gusto, sí, señor. 2504, pieza 2504. Yo salí para el lugar, me devolví, le dije, perdón, ¿y en qué piso queda? Me dijo, perdón, 2504, piso 25. ¿Cómo así? Piso 25. ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Me dieron ganas de irme a buscar un hotel, pero yo dije, pero el pastor me está esperando. ¿Yo qué hago? Entonces me fui, entré al ascensor y el ascensor tenía vidrio panorámico así hacia la ciudad. Entonces me agarré del pasamanos que tenía el ascensor y puse mis ojos contra la puerta así. No volteé a mirar para ningún lado, marqué el piso 25 y me fui allí. El miedo paraliza, el miedo no nos deja disfrutar. Y para muchos no necesariamente es el miedo a las alturas, es el miedo a caminar en la vida. Muchos es ese Usías que les gobierna, es el Usías que le causa temor, el Usías que no los deja avanzar. Pero no solamente las cosas negativas, también muchas cosas buenas se pueden convertir en el Usías que nos gobierna. Si ese hombre me dejara, ¿quién va a darme el sustento diario? Si ese patrón que aunque barre el piso conmigo me saca del trabajo, ¿qué va a hacer de mi vida? Y hay muchas personas que se convierten en benefactoras de otro, pero abusan. Y nosotros decimos, pero si esa persona me falta, ¿qué va a pasar conmigo? Eso muchas veces también. ¿Qué va a pasar si la cosecha no se da? ¿Qué va a pasar si el negocio no vende lo suficiente? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar conmigo? Y es el Usías benefactor que nos gobierna y que no nos deja avanzar. Estamos gobernados por Usías, así como le pasó a Isaías. Si Usías se muere, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? Quizás todos vamos a morir con Usías. Y dice la Biblia que es el momento en que Isaías toma una determinación. Era el peor momento para él y dice, me voy para el templo, me voy para la iglesia, porque yo no sé cuántos saben que en la iglesia encontramos respuesta a lo que Dios quiere traer a nuestra vida. Y dice la Biblia entonces que Isaías entró a la iglesia y allí tuvo una visión tremenda, una visión gloriosa. Isaías capítulo 6, versículo 1 dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Es interesante que Isaías, aquel que tenía su confianza en un rey terrenal, ahora tiene la visión de un rey diferente. Dios se le presenta en la forma de un rey, pero no cualquier rey. Dice la Biblia que era un rey majestuoso. Isaías quizás estaba acostumbrado a ver a Usías en una silla que era un trono, pero una silla normal, allí con su coronita, quizás hecha de cobre, con su cetro, pero de repente ve a un rey que desciende de lo alto y que sus faldas eran llenas de majestad. Ángeles volaban alrededor de él, adorando
adorándole, y dice que la gloria de su presencia llenó la casa. Y esto le indicó a Isaías. Dios le dice: Isaías, el que está al control de todas las cosas, el que está al gobierno de todas las cosas, no es Uzías, soy yo que creé los cielos y la tierra, aquel que tiene el poder y la capacidad de dar la victoria, de poder ayudar a todos aquellos que están pasando por momentos. Y yo quiero decirles en esta mañana que quizás usted dice: estoy gobernado por un Uzías, y yo le digo: ese Uzías no está gobernando su vida ni está al control. El verdadero gobierno es el que ejerce el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Señor Jesucristo. Él es el que gobierna nuestras vidas, Él es el que gobierna. Cuando Uzías ve esta visión, todo cambia para él, todo cambia dramáticamente. Isaías, a partir de ese momento siente paz en su corazón. Porque yo quiero decirle, cuando vamos a la presencia de Dios, allí encontraremos dirección, encontraremos paz, encontraremos tranquilidad. Es en la presencia de Dios. Allí es donde lo caótico se ve en calma, donde aquello que es difícil se ve con optimismo, donde encontramos una luz allá al final del túnel. Es cuando vamos a la presencia de Dios. Hace muchos años estábamos de pastores en Gigante, y en ese tiempo las oficinas de la iglesia quedaban al fondo, allá al fondo del templo, y para salir del templo había que atravesarlo, y allá estaba la puerta hacia la calle. Y un día mi esposa con los hijos salieron a la calle y dejó la puerta así entreabierta porque iba a regresar pronto. Y yo, que estaba en la oficina ya abierta también, estaba ahí haciendo mi tiempo, cuando de repente entró un hombre así por la puerta, la cerró y se fue a la oficina, se sentó al frente mío, sacó una pistola y la puso ahí. Y me dijo: vengo a decirle que dentro de 3 días lo espero en tal lugar con tanto dinero. Entonces, pues yo me imagino que me puse blanco, azul, rojo, de todos los colores, y le dije: Señor, ni tengo esa plata, ni puedo ir porque tengo una reunión. Yo no sé de dónde le dije esas palabras. Ni tengo esa plata, ni puedo ir porque tengo una reunión. Y él me miró así como feo y dijo: no, señor, usted no me está entendiendo, lo espero dentro de 3 días en tal lugar con tanta plata. Entonces volví y le dije: Señor, yo no voy a ir porque tengo una reunión y no tengo esa plata. Y entonces él cogió la pistola como enojado, se la metió y dijo: pues ya sabe, y yo ya sé dónde vive usted, ya sé, usted tiene que estar allá dentro de 3 días con tanta plata, allá lo espero. Y yo le dije: Señor, yo no voy a ir. Dijo: pues yo ya sé dónde vive usted. Y salió y se fue. A partir de ese momento, por supuesto, entré en pánico, me empaniqué totalmente, y cuando yo me asomaba a la puerta, yo sentía que veía al hombre con la pistola apuntándome desde allá de la esquina, desde el negocio del vecino, desde todas partes. Yo veía al hombre así apuntándome. Entonces fue un momento duro. Entonces decidí ir a la presencia de Dios. Al otro día fui y ayuné en la presencia de Dios con esa angustia. Yo dije: Señor, este tipo, ¿qué va a hacer conmigo? ¿Qué va a hacer con la familia? Y entré allí a buscar a la presencia de Dios. Y de repente Dios me da una palabra en el Salmo 89, versículos 22 y 23, donde Él me dice en la Nueva Versión Internacional: ningún enemigo te someterá a tributo, ningún malvado te oprimirá. Aplastaré a quienes te enfrenten y derribaré a quienes te quieran oprimir. Y a partir de ese momento, en la presencia de Dios, entró una paz en mi corazón indescriptible. Y desde ese tiempo hasta hoy nunca he sentido temor. Por causa de mi trabajo, yo tengo que andar por lugares bastante complicados. Y he ido por esos lugares solo, tarde de la noche, solo por ahí en un carro donde nadie me conoce, por lugares bien complicados, pero nunca he sentido miedo. Siempre he ido seguro porque sé que alguien está conmigo para protegerme, para guardarme. Dios siempre nos lleva por ello. Eso pasa. Eso es lo que pasa cuando vamos a la presencia de Dios. Cuando reconocemos que el que está gobernando es Dios. La Biblia dice que un día el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, estaba predicando en algún lugar y le dijo: pasemos al otro lado, váyanse ustedes en la barca por el mar de Galilea. La verdad es que el mar de Galilea no es ningún mar, es un lago que tiene 6 kilómetros de ancho por 20 de largo, pero este lugar es muy grande y allí hay una particularidad. Por la ubicación en la que está, los vientos se encuentran y cada momento se arman unas tempestades terribles, unas olas altas, vientos fuertes, y dice la Biblia que los apóstoles iban en la barca atravesando el lago.
De repente se levantó una de esas consabidas tempestades allí en el mar de Galilea. Se levantó y ellos sentían que se iban a ahogar, que iban a morir, que les llegó el día, el fin para ellos. Y estaban en ese momento tan terrible, tan turbulento, cuando vieron que el Señor se acercó a ellos caminando sobre las aguas. Y dice la Biblia que el Señor entró en la barca y que todo alcanzó la paz, que todo alcanzó el solaz. Porque donde está la presencia de Dios, todo el caos se vuelve paz, se vuelve calma. Si estamos con Él, estaremos seguros, amén. Si estamos con el Señor, tendremos seguridad, porque en sus manos todo es paz. Es interesante que el pueblo de Israel, desde la época de Moisés, ellos cada vez que tenían crisis, recordaban los hechos poderosos de Dios en la antigüedad. Cada vez que ellos pasaban por un momento difícil, recordaban que Dios un día hizo algo tremendo, que Dios un día abrió el mar rojo, que Dios un día trajo maná del cielo, que Dios un día hizo abrir agua de las peñas, brotar agua de las peñas. Y la consigna del pueblo judío es: si Dios lo hizo ayer, también lo puede hacer ahora. Y yo quiero decirle, lo que usted está pasando, si Dios un día lo pudo suplir, hoy también lo puede hacer, porque es el mismo Dios todopoderoso el que tenemos, amén. Hoy también lo puede hacer. Es el mismo Dios el cual está con nosotros, dice la palabra del Señor. El profeta Habacuc escribe lo siguiente: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la manada, aunque no haya vaca en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de cierva y en mis alturas me hace andar. Aleluya. Dele un aplauso por esa palabra, Jesús, a nuestro Señor. Él es nuestra fortaleza. En Él debe radicar nuestra confianza, porque Él es nuestro Señor. Isaías entonces, a partir de ese momento, se da cuenta: el que gobierna es mi vida. El que gobierna mi vida es el Señor. Y fue tanta la motivación de Isaías entonces, que él decide buscar cómo agradarle al Señor. Porque a partir de ese momento Isaías tiene otro problema. Y el problema es que él se dio cuenta que habían aspectos en su vida que trabajar para poder estar ante la presencia de Dios. Dice el versículo 5: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo y de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En aquel tiempo, las personas que se encontraban con Dios cara a cara quedaban en peligro de muerte, quedaban fulminados. Si tenían por allá algún pecadillo, esas personas no sobrevivían a un encuentro con el Señor. Por lo tanto, Isaías dice: ay de mí, que he visto a Dios y que tengo cosas que arreglar en mi vida. Tengo cosas que trabajar todavía en mi vida. Tengo cosas que buscar que sean quitadas de mi corazón, de mi vida. Dice la palabra de Dios entonces que Isaías en ese momento no estaba preparado para ver a Dios cara a cara, y reconoce que tenía aspectos que trabajar. Sería muy bueno hacernos las preguntas en esta mañana, ¿cierto? ¿Estamos preparados para ver a Jesús cara a cara? Si Jesús viniese, ¿cómo lo miraríamos? ¿Levantaríamos la cara y lo miraríamos a los ojos, o bajaríamos la cabeza avergonzados? Quizás hay cosas que tenemos que trabajar, pero solamente las descubrimos cuando vamos a la presencia de Dios. Cuando nos alejamos de Él, todo está bien. Hoy en día la sociedad maneja el concepto de la normalidad. Todo es normal. Todo lo que usted haga y practique es normal. Si los demás lo hacen, ¿por qué no lo puede hacer usted? ¿Quién dijo? La religión, ¿por qué lo tiene que restringir? Si los demás hacen las cosas, por buenas o malas que sean, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros? Hoy está el concepto de la normalidad. Decir mentiras es algo normal. Unas mentirillas blancas o unas de esas piadosas a nadie van a dañar. Podemos acostumbrarnos a decir mentiritas blancas. Si nosotros queremos ver pornografía, si todo el mundo lo hace para estimularse, ¿por qué no lo podemos hacer nosotros si eso es algo normal? Y entonces entró el concepto de la normalidad aún al pueblo de Dios. Y eso se da cuando nosotros no vamos a su presencia. Nada nos acusa, porque la presencia de Dios es la que actúa como un espejo
en el cual nosotros nos miramos y decimos cómo estamos. Es la presencia de Dios. En mi trabajo he tenido la oportunidad de tratar con líderes, con pastores, pero también con hermanos, los cuales uno en ellos ha encontrado hábitos de pecado durante mucho tiempo, que se convirtió en ellos un hábito y lo practican como si nada. Y cuando vamos a la raíz de ello, nos damos cuenta es que un día dejaron de orar. Un día dejaron de estar en la palabra, un día el culto se les convirtió como algo rutinario, como algo que no tiene vida. Y a partir de ese momento, entonces entró el concepto de la normalidad. Todo es normal. Isaías dice, caramba, tengo cosas que trabajar en mi vida. Tengo aspectos que arreglar en mi corazón. Hay cosas que debo quitar, hay cosas que debo transformar. Debo luchar cada día para la santidad en mi vida. Y yo quiero decirles que cuando hablo del concepto de santidad, no estoy hablando de que nos salga aquí una aurolita, ¿cierto? Y alas. Y que entonces usted ya al salir del culto dice, ya no me voy en mi carro, sino que me voy volando. Porque ya somos querubines, somos santos. No. Todos los días hay aspectos que trabajar en nuestra vida, pero es luchar, es trabajar en ellos, es hacer vidas más rectas. Nosotros con mi esposa nos gusta ver programas de cocina y hay un reality que vimos hace muy poco que se llama Cocina a Presión. Y allí en ese reality encerraron a una cantidad de cocineros, los encerraron allí para que entre ellos compitieran y bueno, se fueron eliminando hasta que al final quedaron 2 cocineros. Y cuando hicieron el plato de la final, entonces allí no había presentador ni nada de eso, solamente mandaban por impresión, mandaban las instrucciones. Cuando ya trabajaron los últimos platos de la final, los 2 que quedaron, entonces salió la impresión donde le decía a los jueces, que habían sido todos los otros cocineros que participaron los días anteriores, les dijeron, juzguen no al ganador por los platos, júzguenlos por la integridad que tuvieron durante toda la estadía en la casa. Júzguenlo por la rectitud con la que ellos trabajaron. Júzguenlos por aquellas cosas que son principios muy importantes para la sociedad. Y entonces uno de los participantes, un joven de 26 años llamado Mike, decía, yo quiero que la gente me recuerde cuando yo muera por mi integridad. Que nadie tenga nada malo que hablar de mí, decía este joven. Nos pareció muy interesante y yo quiero decirles que como cristianos, cada día nosotros debemos luchar para que nuestra vida sea recta, sea limpia delante no solamente de Dios, sino de nuestra sociedad. Pero eso solamente lo podemos lograr cuando estamos expuestos a su presencia. Cuando nos alejamos de Él, no habrá nada que nos acuse, no habrá nada que nos diga que está mal. Solamente su presencia es la que lo hará. Y yo quiero decirles algo, que ante este panorama usted puede decir, bueno, lo importante es que no me vea el pastor, ¿cierto? Que no me vea el pastor, pero no, lo importante es que Dios nos ve. No es el pastor el que nos ve, es Dios el que me ve. Y nosotros estamos habitando en pueblos que tienen culturas, pueblos que tienen actividades y se acerca una muy fuerte para nuestra cultura huilense, el San Pedro, y entonces ¿qué decimos nosotros? Bueno, por la mañana me pongo el rabo de gallo y por la tarde voy a la iglesia, al grupo de vida, o realmente vamos a trabajar en nuestra santidad y vamos a decirle, Señor, yo me aparto de todo aquello que interfiere con mi relación contigo, y eso Dios lo hace. Pero lo más interesante de ello es que ante esto no estamos solos. No estamos solos, la Biblia dice que Él mismo es el Espíritu Santo el que produce en nosotros ese acto de darnos las fuerzas para superar todas aquellas cosas que nos dañan. Dice Isaías 6:6, dice, y voló a mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Esa es la acción del Espíritu Santo. Usted y yo quizás no podemos en nuestras fuerzas, pero Él, el Espíritu Santo, nos da la fuerza para nosotros ser agradables delante de Dios. Amén. Dígale que está a su lado, el Espíritu Santo nos ayuda. Dígale, el Espíritu Santo nos ayuda. Él nos da la fuerza para santificarnos, para cada día ser mejores en nuestra vida espiritual. Todo ello dio como resultado a un Isaías motivado. Dice en el versículo 8 del capítulo 6, dice, después oí la voz del Señor que decía,
¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? ¿Y qué hizo Isaías después de este tiempo tremendo en la presencia de Dios? Dijo, Señor, heme aquí, envíame a mí. Isaías en la presencia de Dios se dio cuenta que servir a Dios es el mejor y más grande de los privilegios que un ser humano pueda tener sobre la tierra. Y cuando estoy hablando de servir a Dios, no estoy hablando de acá, de estar acá. Estoy hablando de lo que usted hace allá en su casa. Servir a Dios es el más grande de los privilegios. El Señor le dice a Isaías, pero va a ser complicado. Como la hermana Shakira, la salmista de muchos cristianos, dice, te voy a enviar a un pueblo ciego, sordo y mudo. Te voy a enviar a un pueblo que, aunque le prediques, no te va a escuchar. No te van a entender, te van a rechazar. Isaías le dice, Señor, ¿y hasta cuándo? Él dice, hasta que la tierra quede sin moradores, hasta que no haya un solo habitante. Hasta ese momento te voy a enviar. Pero Isaías le dice, Señor, no importa, va para esa. Yo voy, envíame a mí, le dice Isaías. Amados hermanos, yo quiero decirles que no hay situación, no hay excusa, no hay nada que nos pueda detener de predicar el Evangelio de Dios. Isaías lo hizo en medio de las crisis, en medio de situaciones complejas, en medio de situaciones duras. Uno conoce hermanos que dicen, pastor, cuando yo pase mi crisis le sirvo al Señor. Yo conocí un hermano al cual le invitamos a servir en la iglesia. Le dijimos, hermano, vamos a servir. Me dijo, pastor, tengo una deuda pequeñita, tan pronto la pague, yo me meto a servir al Señor. Y el hermano nunca pudo pagar la deuda, se endeudó más y más. Y hasta el día de hoy no volvió a servir al Señor, y es un hombre con grandes dones y talentos. No estoy diciendo que no pague, ¿cierto? Y que le sirva al Señor igual. Tenemos que dar buen testimonio, pero es luchar por ello. Algunos dicen, pastor, cuando yo esté sano, le sirvo al Señor. Cuando pase esa crisis familiar, le sirvo al Señor. Cuando mis hijos se conviertan, le sirvo al Señor. Yo quiero decirle, el Señor no va a desperdiciar ninguna de las crisis que ustedes viven, que yo vivo. Todo Dios lo va a traer para la bendición de nuestro entorno y para gloria y honra del Señor. El viernes estuvimos en Bogotá con pastores Nilder, nuestro presidente, y otro grupo de pastores. Íbamos a hacer un convenio con un ministerio muy importante. Es un ministerio que se llama Johnny y sus amigos. Está en inglés, no, pero yo no hablo en inglés, entonces por eso les digo así. Johnny y sus amigos. Y este ministerio lo fundó una señora que tiene 75 años, que se llama Johnny Tada. Y esta señora, a los 18 años, ella era una excelente nadadora. A los 18 años, ella hizo un clavado en una piscina, se golpeó la columna vertebral y quedó tetrapléjica. No puede manejar sus manos, su cuerpo quedó en una silla de ruedas a los 18 años. Y ella comenzó entonces a cargar con ello, a querer morirse, pero comenzó a descubrir otras habilidades y comenzó a pintar con la boca, comenzó a hacer pinturas con la boca. Luego el Señor la llama y ella entendió que ella podía hacer un ministerio y servirle al Señor con lo que ella estaba viviendo en el momento. Y es donde funda el ministerio de Johnny y sus amigos. Y ella entonces tiene un ministerio exclusivamente para personas con capacidades especiales. Ella les lleva el evangelio, tiene una cantidad de programas especialmente para ellos, para que ellos se sientan que son amados, para que ellos se sientan que a Cristo les importa, para que ellos sientan que Dios está con ellos. Y es interesante mirar cómo esa crisis, ese dolor, esa situación que vivía esta mujer, no la desaprovechó el Señor, y hoy es una mujer que sirve a millones y millones de personas en el mundo. Ella tuvo la oportunidad de estar en el Congreso de los Estados Unidos para hacer leyes que vayan a favorecer la vida de las personas con discapacidad, porque Dios no desaprovechará ninguna necesidad, ninguna crisis, esa enfermedad, ese problema familiar, esa situación económica. Dios no la va a desaprovechar. Sírvale al Señor y Dios va a traer bendición para su vida y para su entorno, porque servirle a Dios es un gran privilegio. Amén. Servirle a Dios es un gran privilegio. Dice la Biblia que en los años 1700 hubo un predicador que se llamó Juan Wesley. Él predicó durante 50 años y predicó 47,000 sermones. Él predicaba hasta 4 veces en el día y no predicaba en el templo.
Él predicaba en las calles, predicaba en los parques, predicaba en muchos lugares y allí la gente lo rechazaba, lo amenazaban de muerte, le decían muchas cosas, pero él nunca dejó de predicar la palabra de Dios. No importa si lo rechazan, no importa lo que digan, usted y yo necesitamos seguir predicando la palabra de Dios. Ante el desánimo, Dios está presente. Yo quiero decirles, mis amados hermanos, que Isaías entendió que servirle a Dios era un gran privilegio. Y es interesante que hubo un hombre también en Inglaterra al cual le llamaban el príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon. Y el hombre era muy famoso. Y un día le dijeron: usted es muy famoso, usted tiene mucha aceptación en el público. Vamos a proponerlo para que usted sea nuestro gobernante en Inglaterra, para que usted gobierne, para que usted se lance y sea un gobernante de Inglaterra. Y él dijo: yo no me quiero rebajar de puesto. En el lugar donde Dios me ha colocado, ahí estoy bien. Yo soy un predicador de las buenas nuevas de salvación. Quizás usted algún día, mi amado hermano, hermana, va a estar en una reunión muy importante, donde se va a levantar alguien y diga: yo soy el embajador de Colombia en Francia. Otro se levantará y dirá: yo soy el embajador de Colombia en Estados Unidos. Otro se levantará y dirá: yo soy el embajador de la India. Bueno, aquí tuvimos como una experiencia con el embajador de la India. Yo soy el embajador de la India. Pero usted también podrá levantarse con orgullo y decir: yo soy embajador del reino de los cielos. Soy embajador de Jesucristo, nuestro Señor. La Biblia dice que nosotros somos embajadores del Señor. Somos embajadores del reino de los cielos. Servirle a Dios es el mayor y más grande de los privilegios que nosotros podamos tener, que nosotros podamos concebir. Quiero terminar hablándoles de lo que es el título de la predicación: una metamorfosis asombrosa. Estaba mirando la historia de una flor muy interesante, la rosa mutabilis, rosa mutabilis. Ella tiene el proceso de la metamorfosis normal de toda planta. La semilla, luego esa semilla sufre la transformación, se convierte en un nabito, luego sale el tallo, luego llegan las hojas y luego viene la flor. Pero esta flor tiene una metamorfosis asombrosa, y es que esta flor tiene la particularidad de cambiar de color. En la mañana es roja, antes del mediodía ya es rosada, por la tarde es amarillenta y en la noche ya es blanca. Y usted tiene un jardín de todos los colores con esta rosa. Se dice científicamente que esta rosa desarrolló en sus células la capacidad de aprovechar la exposición ante el sol y el agua y todos los nutrientes, y por eso está el resultado de una flor hermosa, de un perfume agradable. Y yo quiero decirles, mis amados, que cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, cuando estamos expuestos ante su presencia, ese tiene que ser el resultado. Un hombre, una mujer hermoso que da lo mejor de sí y un aroma fragante que sube hasta el cielo para honrar y glorificar al Dios Todopoderoso. Es una metamorfosis poderosa la que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios la hizo en Isaías, Dios quiere hacerla cada día en nosotros, que nosotros podamos ser esos hombres y mujeres que están expuestos a su presencia y que dan un fruto precioso para la gloria de Dios. Tener un encuentro con Dios, estar en su presencia, es descubrir a un Dios grande, a un Dios excelso, pero que trae como fruto una mejor persona. Amén. ¿Qué tal si estamos en pie en esta mañana y le decimos: Señor, gracias por tu presencia? Gracias por la metamorfosis que estás haciendo en mi vida. Quizás usted era una persona por la cual nadie daba nada. Quizás yo también. Quizás éramos despreciados por la sociedad. Pero un día alguien abrió sus brazos y usted se acercó a su presencia. Y hoy la gente tendrá que levantar el dedo y decir: ese hombre, esa mujer es alguien maravilloso, son hijos del Dios Todopoderoso. La Biblia dice que cuando estamos expuestos a su presencia, todos los que nos vieran reconocerán que somos linaje bendito de Jehová.
Y eso es lo que sucede cuando esa metamorfosis ocurre. Nuestras vidas no son iguales, no volverán a ser iguales. Usted tendrá una nueva manera de ver la situación. Usted tendrá una nueva manera de verse a sí mismo y usted tendrá una nueva manera de ver el servir al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana queremos darte muchas gracias, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Dele gracias a Dios. Dígale, Señor, gracias. Estar en tu presencia es maravilloso. El salmista decía: en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Señor, y podemos entenderlo, Señor, podemos entenderlo. Ayúdanos a no ser como la historia de aquel hombre y esa piedra que no veía lo hermoso que podía estar allí, Señor. Ayúdanos a mirar, Señor, que en este tiempo, en esta iglesia, en este mover espiritual, Señor, hay algo hermoso, Señor, que cada día nosotros descubrimos y es tu presencia. Levante sus manos, dígale, Señor, gracias. Gracias por tu Santo Espíritu. Gracias porque cada día nos rodeas y nos corona de favores y misericordias. Gracias porque cada día, Señor, tú estás presente. Dígale, Señor, aquí estoy, aquí estoy. Quiero que gobiernes mi vida, Señor. Que ya no esté más al control aquellas cosas, Señor, el Usías que controla mi vida. Dígale, Señor, ya no quiero que esté más al control mis preocupaciones. Ya no quiero que esté más al control mis enfermedades, mi problema económico, mi problema familiar, Señor, mi problema con las personas, Señor. Ya no quiero que esté más al control de mi vida, que mine mi mente aquellas cosas, Señor. Hoy quiero que tú controles mi vida. Dígale, Espíritu Santo, quiero que controles mi vida. Quiero que seas el que me gobiernas. Quiero que seas el que rijas mi destino, Señor. Ahora en el nombre de Jesús, dígale, Espíritu Santo, lléname, lléname de tu presencia. Que yo pueda ver como Isaías, Señor. Que yo pueda ver como Isaías quién verdaderamente rige mis pasos. Está al control de todo, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Quita toda amargura, Señor. Todo aquello que me impide ser feliz. Todo aquello, Señor, que me detiene, que me paraliza, Señor. Aún, Espíritu Santo de Dios, hoy entiendo que así falten las cosechas, que así falten, Señor, las cosas, pero si tú estás, Señor, yo soy más que bendecido, porque tú estás conmigo. Tú eres la fuente, Señor, de todo bien, y por eso te adoramos, te bendecimos en esta mañana. Adórale unos momentos, adórale. Dígale, Espíritu Santo, cambia mi vida. De pronto hay alguien aquí en este lugar que diga: estoy luchando con un pecado, estoy luchando con un hábito que me avergüenza ir ante el Señor. Dígale en esta mañana: Espíritu Santo, toma el carbón encendido y colócalo en mí, Señor. Quita mi pecado, quita mi culpa. Dígale: ayúdame, Señor, a superar esto en el nombre de Jesús. Que un día me pueda presentar en tu presencia y pueda verte cara a cara, Señor, y pueda hacerlo con orgullo, no con vergüenza, Señor. Pueda hacerlo con orgullo. Ore al Señor, dígale: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi vida, Señor. Como Isaías estoy expuesto en el templo ante tu presencia. Estoy ante tu presencia. Mírame, Señor. Preséntate como ese rey que gobierna mi corazón, que gobierna mi vida. Hable con el Señor unos momentos. Dígale: Señor, ahora mismo te entrego el control de mi ser, te entrego el control de mi vida. En el nombre de Jesús, gobierna, gobierna, Señor, sobre cada situación. Gobierna sobre cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. El pastor Adrián oraba y decía: en tus manos, Señor, y bajo tu gobierno es mejor que en mis propias manos mi hogar, mi vida, mi economía, mi salud. Dígale: Señor, hoy me quito y coloco, Señor, tu gobierno sobre mi vida, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ministra esta iglesia, Señor. Llena cada corazón, Señor, en esta mañana. Llena cada corazón de ti, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por ser hermoso. Gracias por presentarse, Señor, ante un pueblo que te ama, ante un pueblo que te glorifica, ante un pueblo que cada día, Señor, con un corazón sincero te busca, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te adoramos, te bendecimos. Tú eres hermoso, Señor. Tú eres hermoso. Yo quiero en esta mañana, si hay alguien que ha venido por primera vez a este lugar y quiere recibir a Jesús como su Señor y Salvador, quiero invitarle a que haga esta oración conmigo. Dígale: Señor Jesús,
Hoy entiendo que necesito de tu gobierno. Hoy entiendo que necesito que tú rijas mi vida. Por eso ahora, Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador, como mi Rey soberano, aquel, Señor, que Él va a tomar mi vida y la va a bendecir. Perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Y hazme tu hijo, hazme tu hija, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Yo quiero invitar, si hay alguien que en esta mañana hizo esta oración, en esta tarde ya, que pase a este lugar. Queremos atenderle un momento. Si hay alguien al lado suyo que usted ve que hizo esta oración, invítelo. Si hay alguien nuevo, dígale: venga, vamos allá al altar, venga a este lugar. Si hay alguien que hizo esta decisión, esta oración, venga a este lugar. Queremos orar por usted, queremos orar, queremos darle gracias a Dios por su vida, queremos darle gracias a Dios por su familia, queremos pedirle al Señor que tome su vida y su corazón. ¿Hay alguien que lo quiera hacer, o hay alguien que hizo esta oración y me dice: pastor, yo quiero que oren por mí? Venga a este lugar, venga en esta mañana. ¿Hay alguien que lo quiera hacer? Bueno, no hay. Entonces en esta mañana dígale: Señor, gracias. Aquí viene un joven, gracias. ¿Hay alguien más que quiera en esta mañana recibir al Señor, que le diga: Señor, yo he hecho esta oración, yo quiero en este día que Dios nos bendiga? Venga a este lugar, venga a este lugar. Dios los bendiga. Gracias por venir, por estar aquí. ¿Hay alguien más que hizo esta oración en esta mañana y le quiere decir al Señor que llene su corazón, que tome el control de sus vidas? Venga a este lugar y vamos a orar por usted. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Gracias, Señor, por esta nueva semana que nos regalas. Señor, oramos por una semana bendecida en nuestros trabajos, en nuestros colegios, universidad, donde quiera que estemos, Señor, en nuestras casas, en nuestras familias. Gracias por esta nueva semana. La bendecimos en el nombre de Jesús y declaramos que recibiremos bendiciones y buenas noticias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga. Muchas gracias. Gracias, Pastor Libardo, a los pastores. Dios los bendiga. Muchas gracias.